Nuestro protagonista de hoy decía: lo importante es recordar que fue lo que más te impresionó y ponerlo en tela tan rápido como sea posible. También decía: el arte de la pintura consiste en aclarar y oscurecer los tonos sin decorarlos. Nuestros sentidos nos engañan o son insuficientes cuando se trata del análisis, la observación y la apreciación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 44 de la tertulia de arte y cultura Culturarte, desde el Salón de Actos del Centro Cultural de la Sociedad General de Autores Españoles en Valencia, España. Hoy, como ya hemos visto, vamos a hablar sobre Pierre Bonnard. Y para ello tenemos con nosotros a los amigos y tertulianos que ya se han enumerado, pero que ahora vamos a presentar ya para que los oyentes que están escuchando el audio que estamos grabando en estos momentos, pues identifiquen las voces de nuestros tertulianos. En primer lugar, y empezamos por los nuevos, los que participan por primera vez en la tertulia. Tenemos a Pilar Viviente, a mi derecha, profesora de Bellas Artes de Altea y artista plástica, que acaba de llegar precisamente desde allí. Y en ese sentido le agradecemos mucho pues su participación en esta tertulia. Para empezar, y dándote la bienvenida, pues por el micro de ahí, te preguntaría qué haces normalmente en Altea, en Bellas Artes, es decir, que puedes contar un poco de lo que haces allí. Bueno, soy profesora de dibujo morfológico, en segundo curso, de dibujo de la figura humana en general, también de estatua en primero, aunque una enseñanza clásica, ¿verdad?, griega, pero con un enfoque moderno. Y mi materia por excelencia, pues, Bonnard, claro, me gusta mucho, y todos los que trabajan con un modelo, porque es profesora que trabajó drawing live, dibujo en vivo, ¿no? No es lo mismo dibujar una roca, o aplicarse un objeto muerto que a un objeto vivo. En este caso, la figura humana es realmente una materia exquisita y riquísima en muchos aspectos. Bueno, entonces esta es mi materia que la digo con mucha pasión y mucho gusto. Y bueno, es uno de los autores que yo suelo dar a mis alumnos. Para mayor información tengo una página en el Facebook que se llama Profesora Viviente dibujo morfológico. Como con ese encabezamiento solamente estáis en internet, enseguida aparece Profesora Viviente. Dado que ese apellido tampoco es un apellido distinguido, pues solamente hay una treintena de personas en todo el planeta, no he perdido. Profesora Viviente, dibujo morfológico. Profesora Viviente, fotografía, fundamentos de fotografía. Por lo tanto, también trabajo con imágenes de fotografía como estas que ha ilustrado él, muy interesantes, ¿no?, de modelos también. Y son dos asignaturas diversas pero muy unificadas. En tercer lugar, como artista, está la tercera página que quería mencionar, que es Pilar Viviente, artista. Bueno, pues hasta el tiempo que esa es la presentación simplemente, tranquila, porque va a ser mucha información para hablar. En segundo lugar tenemos a Juan Peiró, que también es la primera vez que participa con nosotros. Él es profesor de Bellas Artes en Valencia y es también crítico y curador pues, de exposiciones, comisario de exposiciones. Es el mundo nuevo en el que se han convertido los historiadores del arte, ¿no?, o los teóricos del mundo del arte. Y entonces, en ese sentido, te preguntaría qué es lo que haces en Valencia realmente. O sea, das pintura y entorno, ¿has dicho? Como sí, asignatura. la asignatura. ¿Pero es una asignatura teórica? ¿O cómo? No, es pintura mural. Lo que pasa es que cuando aprobé la plaza como profesor titular, decidí cambiar el nombre porque pintura mural remitía, desde mi punto de vista, un poco demasiado en exceso a técnicas pictóricas aplicadas al muro, y entendía que la pintura mural era algo un poco más complejo y decidí incluir el que para mí es el elemento fundamental que define una pintura mural, que es el contexto en el que se inserta. Y mi vida académica ha estado muy ligada también a la gestión universitaria. He sido director del departamento de pintura y vicerrector de cultura durante 8 años, por no alargar mucho la cuestión.
Y fuera de la universidad siempre he estado vinculado, durante muchos años me dediqué básicamente a la crítica de artes, publicaba semanalmente en el suplemento cultural Postdata de Levante, fui redactor jefe de la revista Cimal Arte Internacional hasta su desaparición. y después, con los tiempos, pues ha ido surgiendo esa figura hasta entonces poco conocida, ¿no? Aquí lo llamamos comisario, y yo prefiero la palabra mexicana, digo mexicana porque nos acompañan bastantes alumnos de intercambio que tenemos ahora en la facultad de este país. Y ellos dicen curador, viene del gringo, de curator, pero realmente el significado yo creo que la etimología es italiana, ¿no? Tener cuidado de, tindre cura, en valenciano podrían decir está la cura de, que me parece que es como más. Y sin duda el curador se ha convertido en las últimas décadas, unos 10-15 años, en una figura de un peso cada vez más relevante, ¿no? Porque bueno, pues las exposiciones que organizan se exponen en espacios museísticos o expositivos que tienen mucho peso, porque no son directamente en la galería, no son directamente en la subasta, no son directamente en el mercado, y eso hace que parece que suaviza un poco eso que siempre huele mal, ¿no? El dinero parece que siempre tiene mala prensa, aunque después todos vamos en menor medida procurando que no nos falte, y hasta ahí creo que... Vale, muy bien, muchas gracias y bienvenido. Luego tenemos por mi izquierda a Cristina Prats, que es licenciada en Historia del Arte y que ya ha participado en una tertulia con nosotros. Aparte es una reciente, la última socia de la asociación que se ha hecho. Por lo tanto, de nuevo bienvenida. Y para que te conozca un poco, te preguntaría si tú crees que Bonnard es un pintor conocido, aunque ya han dicho que no lo era mucho. No, como ya apuntaba Juan antes, no creo que sea, o sea, yo no lo valoraría como un pintor conocido. Es un pintor que se movió en una época, bueno, él vivió muchos años, como también apuntaba Juan, vivió exactamente 80 años, y vivió una época de mucho cambio artístico en la que él se quedó en el espacio quizá que le fue más cómodo. Él se quedó más hacia la parte impresionista, hacia la parte de interiorismo y decorativista. Entonces, con la ruptura de las vanguardias que ya aparece en los principios finales del siglo XX, principios del XIX, principios del XX, pues ahí ya yo creo que él ahí, por eso no es conocido, porque realmente él no rompió, y al no romper no ha aparecido luego reflejado en muchos libros de historia, el arte se desvía un poco también de Francia hacia Berlín, hacia toda la vanguardia. Él además deja París y se va al campo muy pronto, también hace que desaparezca de París, que era el punto neurálgico de Francia. Entonces se queda un poco, desde mi punto de vista, a la hora de hacer las de teoría artística, se queda un poco al margen de lo que eran los mercados en aquel momento, y quizá por esto es menos conocido. De todas formas, su obra tiene una buena calidad y yo creo que es muy interesante y que refleja muy bien ese momento en el que entra la fotografía en la pintura. Muy bien, muy interesante. Y en último lugar tenemos por mi otra izquierda a Jesús Manuel Moreno, que es vocal de la asociación, es profesor de comunicación visual siempre lo digo mal. De cultura audiovisual. De cultura audiovisual. Como una materia más en el bachillerato de artes, claro. Y pintor, que además ha hecho recientemente una exposición en Londres con un éxito importante. Entonces, te preguntaría si te gustan los navis, ya que estamos con este tema. Bueno, más que gustarme, me interesan, ¿no? Me parece la génesis de la que luego hablaremos de este grupo es muy interesante, y también las consecuencias para la pintura moderna y el porqué de la ignorancia en general de estos autores, pues quizás también sería un punto para tratar, porque pese a no ser muy conocido, como decía Cristina, pues es el más conocido de los navis, ¿no? Entonces, quiero decir, si es el más conocido y eso, pues entonces está pasando. Y pienso que, bueno, que sí que habría que hablar de todo esto, ¿no? Muy bien, estupendo. Pues hechas las presentaciones, también antes de comenzar propiamente la tertulia, diré que esta emisión se va también a repetir después, a volver a difundir por Radio Esperantia Canal 2,
y que también empezamos la última a dedicar las tertulias a algún personaje, a alguien que nos interesara, algo importante que haya fallecido, pero bueno, en este caso estuvimos comentando que podía ser a Muñoz de Grain. Muñoz de Grain es un pintor de oscuros, de malvas, de unos colores especiales como los de Bonnard, y que en ese sentido pues la dedicamos a él. También tenemos con nosotros al fotógrafo como invitado a Carlos, que no sé exactamente su nombre, pero ya me dirá después. Carlos Asensio. ¿Cómo? Asensio. Asensio. Muy bien, pues Carlos Asensio es el que va a realizar las fotos de esta tertulia. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya en materia, que, bueno, para los que estáis aquí presentes, evidentemente ya ha habido una pequeña introducción con estas imágenes que hemos visto, pero para ser un poco más precisos, vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que dice la Wikipedia sobre Bonnard, que es el documento más accesible que tenemos todos, y precisar algunas de las cosas que ya se han comentado. Por ejemplo, que vivió 80 años, porque desde el 3 de octubre del 67 al 47, más o menos son 80 años. Es decir, que es un pintor que vivió bastantes años. Nació, bueno, en Fontaine-aux-Roses y murió en Le Canet, exactamente. Se considera el líder del movimiento de los nazis, como hemos dicho, pero también de este grupo, pues, como también se ha comentado, Paul Serosier, Maurice Denis, Paul Ranson, Edouard Willard, Xavier Roussel o Félix Vallotton son los que, influidos por Paul Gauguin y el japonismo, pues forman este grupo de los nazis. Naturalmente, también como se ha comentado, a pesar de conocer la pintura abstracta, pues Bonnard nunca, conocer otros movimientos, pues nunca es tentado por seguir ninguna de estas líneas, sino que él tiene muy claro desde el primer momento, por lo visto en las fotos, pues cuál es su línea de trabajo y o quizás sus limitaciones, porque ahora hablaremos también del dibujo de Bonnard, como que consideráis que es un poco ese dibujo, si es un poquito naif o si es un no sé qué. Creo que ahí Pilar puede tener bastante que decir. Concretamos también que efectivamente su padre presidía el Ministerio de Asuntos de Defensa, o sea, el Ministerio de Defensa. No sé si era como ministro, pero presidía el Ministerio de Asuntos Religistas. Le gustaba mucho la filosofía y la literatura, pero a pesar de eso estudió Derecho. Es decir, que ahí, influido quizás por la familia, se puso a estudiar en la Universidad de París. En una serie también se educó en una serie de colegios de prestigio pagados por el padre antes de entrar en la universidad. En 1887, es decir, 20 años después, cuando tenía 20 años, decide dedicarse a la pintura. Y entonces sigue unos cursos en la Academia Julian, que era una academia muy privada, muy importante en aquella época, donde estudiaron bastantes pintores importantes, y en la Escuela de Bellas Artes de París. Momento en el que conoce a los artistas con los que impulsaría este movimiento nazi. En 899, o sea, 2 años, 20 años después, se consagra ya como artista publicitario. Es decir, que dentro de esos estudios de Bellas Artes, lo primero que hace, donde realmente tiene un cierto éxito, no es pintando, sino que es haciendo un anuncio de champán. Es decir, esa es su primera salida al mercado, por así decirlo. Y ahí conoce a una muchacha de origen humilde llamada María Boursen, que cambia su nombre a Marthe de Meligny para parecer más aristocrática. Entonces Bonnard se casa con ella ante esa situación y tuvo 2 hijos que eran Charles y André, dedicándose a la química y a la música. Bueno, yo creo que hasta ahí, ¿no? Vamos a ver hasta ahí más o menos lo que podéis comentar, si queréis, de esta primera etapa, primer momento de Bonnard, estos comienzos antes de estar ya como pintor perfectamente dedicado. ¿Queréis comentar algo sobre esto, sobre estos comienzos? Lo primero, para situar a Bonnard en la historia del arte, es ver de dónde surge esta pintura tan colorista, tan desilvanada, ¿no? En el sentido de hablar del dibujo,
a la vez tan atractiva desde el punto de vista visual, nos sigue interesando muchísimo en el mundo actual, sobre todo a los profesionales de la pintura. Es verdad que uno de sus compañeros de la Academia Julian, que fue Serge Sier, está un día pintando en Pont-Aven, y un paisaje natural, y parecía un poco que el hombre no sabía hacer los tablotines, entonces hacían una tablita que era de una casa de puros. Y entonces mira por dónde pasó por ahí un señor que se llamaba Gauguin y dijo, ¿esto está pintando? Y dice, pues nada, claro, Gauguin era ya mayor, tenía más de 40 años y usted era un chico de 19 años. Y entonces dice, pero ¿usted cómo ve esa sombra? Y pues la veo azulada, y pues póngale azul. Y un poco así el dictado de Gauguin hizo lo que se llamó el talismán de los naves. Esta manera de hacer no se la inventó Gauguin. Esta manera de hacer se la inventó Émile Bernard, que también era un muchacho de 18 años en aquel momento, y que es la clave para entender toda la evolución pictórica de los naves. Porque Gauguin acaba haciendo un estilo un poco muy repetitivo, mientras que Émile Bernard no toca muchas varas, pero Gauguin, digamos que es un alumno de Émile Bernard, ¿no? Eso lo reconoce en la historiografía, pero no se publicita mucho, digamos, ¿no? Porque el genio es Gauguin, y entonces Bernard pues, se quedaba ahí un poco como si nada, ¿no? Cuando en realidad así fue el que inventó este lenguaje de, si veo unos tonos naranjas voy a poner naranja, ¿no? Pero de una forma salvaje, ¿no? Estamos hablando de 1888, ¿no? Entonces en ese momento fue verdaderamente muy disruptivo en la historia de la pintura que alguien hiciera cosas así. Pues si veo el tronco unos lilas, pues es que coge el lila y lo pone, ¿no? Además de eso, con el japonesismo, que tú lo has mencionado, pues Émile Bernard trabaja la forma de las siluetas de las figuras con negro, que luego pues Gauguin lo repetiría muchísimo, ¿no? En ese momento están en Pont-Aven Émile Bernard, invitados de él, Gauguin y Van Gogh, ¿no? Hasta el punto de que Van Gogh pues se queda tan asombrado de la pintura de este jovencito que le copia un cuadro. Están los dos hoy en Ámsterdam, el de Gauguin y el de Émile Bernard, en el Museo Van Gogh. Entonces, Séville no conocía a Émile Bernard, conoció a Gauguin y se fue a todos sus compañeros de la Academia Julian a decirle, he descubierto una cosa increíble, ¿no? Entonces le lleva la tablita, el talismán, y entonces de alguna forma a todos es como si se les hubiese abierto una ventana, ¿no? Empiezan a darse cuenta que es verdad, ¿no? Que esa forma de entender la pintura como un color vivo y así y muy presente, ¿no? Que olvida, por supuesto, el claroscuro, que olvida los marrones, que olvida las sombras negras, todo esto ya fuera de ahí, ¿no? Pues entonces eso es lo que da lugar a que en un primer momento tanto Bonnard como Ibels, a ver quién conoce Ibels, Ranson y Moïse Denis, pues hacen lo que en el librito que ha comentado Juan al principio, teoriza Moïse Denis como la deformación objetiva es una deformación estética y formal, y luego la deformación subjetiva del artista. Ambas asociadas da lugar necesariamente a una variedad inmensa de lenguajes artísticos dentro de los mismos navis, porque luego se asocia a Vuillard, Roussel, Piot, después Balaton, como habéis nombrado, y Descartes. Incluso llega la influencia hasta Toulouse-Lautrec, las características que hemos dicho del color ahí vivo y luego las líneas oscuras se ven también en él, ¿no? Entonces, pero a la vez formular esta teoría hizo que cada uno fuese un poco con ese subjetivismo personal, ¿no? Haciendo una pintura muy propia y muy interesante,
y que de alguna forma, bueno, el año 1888 que estaba hablando del talismán, pues al año siguiente, creo que es el año siguiente, el manifiesto simbolista. Entonces, además es el año en que se hace la última exposición impresionista conjunta de los impresionistas en París, y que de alguna forma pues ceden el testigo, ¿no? Aquí ya Renoir, por ejemplo, ya no hace impresionismo, Sisto alguna vez lo había hecho, bueno, sí. Y algunos otros también impresionistas empiezan a tirar por otros caminos. ¿Quieres decir algo? Sí, yo comentar, porque al final no podemos evitar las anécdotas porque es la manera un poco de centrar, pero apuntar algunos temas como más de la época, y que sin duda dan pie a que se cristalice en estas cosas que al final pues, la historia acaba consignando. Uno es el hecho de en esta época, finales del siglo XIX, principios del XX, estamos abriendo lo que se conoce como los modernismos, y los modernismos tienen, que es un fenómeno de ciudades de provincias, no de capitales de nación, ¿no? Aquí Barcelona, no Madrid, en Inglaterra Glasgow, no Londres, y así, digamos, con la excepción de París, creo que es la única capital europea que se salva. Y los modernismos realmente son como mínimo tres tendencias, o sea, las cosas nunca son, estamos simplificando, pero siempre son complejas. Una es la neohistoricista, que es en la que encajarían perfectamente los Navís, que sería un poco como los rafaelitas en Inglaterra, es decir, vuelta al pasado, y en el caso, por ejemplo, de la arquitectura, que es lo que más se ve de los modernismos, pues neogótico, neocelta, neomudéjar, o sea, recuperar la historia, ¿no? O sea, en épocas de que hay como mucho movimiento, pues a ver detrás qué se ha hecho. La otra gran influencia y la otra gran corriente es la naturaleza, lo vegetal, sobre todo el mundo vegetal, y ahí, claro, eso dará pie después también al romanticismo y toda una serie de cuestiones. Y una tercera, que es la modernidad tal y como la entendemos, la modernidad moderna, que en pintura pues sería el cubismo y las tendencias que rompen el espacio, y que en la arquitectura sería la arquitectura del hierro, y que en el mobiliario pues sería el mueble de metal, de tubo metálico. Son las grandes revoluciones. Entonces, curiosamente, los Navís entroncan en esta primera vertiente de los modernismos, y hay un tema, tradición-modernidad, que va a dar claramente pie a ellos, que es la dialéctica entre fotografía y pintura. La fotografía es una nueva técnica que va a cambiar la pintura, y no es casualidad que los impresionistas se aboquen al color, por un lado, o sea, que es lo que la pintura no tiene, porque era en blanco y negro, y por otro lado, que la fotografía es en blanco y negro, entonces la pintura, pues, ¿dónde se mete? Donde no llega la otra, que es en el color. Y un paso más allá del juego impresionista, que además quiere ser tan científico con la fotografía, y empiezan con las teorías del color de Sebrel y del el puntillismo, sería la deriva más clara de esto. Por un lado introducen el color, y por otro lado un paso más de los impresionistas sería el expresionismo, ¿no? Que también aquí empieza a plasmarse con ese uso del color más puro. Decía, utiliza el azul, y añadía el azul más hermoso que tengas en tu paleta, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a la ciencia o la objetividad o la representación, pues se va a abrir el mundo donde no llega la ciencia tal, que es el interior, la naturaleza, el romanticismo, la genialidad, toda una serie de elementos que no llega a la cámara, no llega al registro objetivo. Y ahí me parece. Sí. Yo quería añadir respecto a eso, que también me parece muy interesante, además de la fotografía, uno de los grandes cambios que sufren, y los Navís se pueden ver claramente, es el descubrimiento de las colonias, y cuando llega todo lo que sería la tradición artística fuera de Europa a Europa. Porque es decir, durante mucho tiempo Europa había vivido pensando que solo existían ellos, no a todos los niveles, a nivel artístico, sobre todo con un europecentrismo muy fuerte. Y en Europa, desde
Renacimiento se había implantado lo que es el punto de fuga, las perspectivas, y cuando llega, por ejemplo, la estampa japonesa, que influye muchísimo en Bonnard, esto desaparece, porque, bueno, el punto de fuga en Europa, la idea está en que, dijéramos, el cuadro está pensado para verlo a la altura humana, ¿no? El ser humano se pone en el centro de la creación, y entonces el ser humano interpreta el mundo desde sus ojos, y el cuadro está puesto a la altura de sus ojos. En cambio, en Japón, que tiene otro tipo de cultura, que es mucho más colectiva, se centra mucho más en la naturaleza, en vez de plantear el punto en los ojos del hombre, lo plantean detrás del hombre, lo que sería en la naturaleza, de forma que la pintura se abre y aparecen estas formas donde la figura humana ocupa muchísima más parte del lienzo, y esto Bonnard lo va a plasmar tanto en las figuras japonesas que él tiene, como también en las imágenes como el de Toilette y de otras escenas donde efectivamente la cámara está como en un picado, está mucho más alta, y esto es por una pérdida de perspectiva. Entonces es muy interesante, esto lo consigue la fotografía por un lado, también hace perder un poco la perspectiva, porque evidentemente el punto de fuga es inventado, no es real, somos nosotros los que lo hemos introducido, entonces se gana la planimetría, y por otro lado también el punto de, o sea, lo que sería la perspectiva cambia a un punto más elevado. Y yo creo que todo eso los Navis lo cogen, y en vez de llevarlo hacia la vanguardia, hacia la ruptura, lo llevan, sobre todo Bonnard, lo que sería hacia la decoración, hacia mostrar espacios más grandes, casas, los decorados dentro de las cosas, los colores. Entonces hace una pintura mucho más cercana al ambiente donde se movía, un ambiente más burgués, de gente, pues eso, retrataban casas, es lo que ya se había hecho en Holanda en época renacentista. Al final la gente, cuando tenía dinero y tenía unas casas bonitas, unas telas bonitas, se basa en reflejar esa riqueza, esa belleza en sus obras. Y es algo parecido a lo que hace Bonnard, que también se sitúa, pues eso, él se va a vivir al campo, a Canet, o Le Canet o algo, no Le sé. Canet, sí. Le Canet, no se pronuncia bien en francés, Calder no es bueno. Y entonces vive, pues eso, rodeado de campo, de hermosura, y están pasando las guerras y él no las refleja en ningún momento. Ahí estamos hablando de una época muy convulsa a nivel europeo, a nivel belicista, y él nunca lo refleja en sus obras. Él se centra pues en la naturaleza, en la belleza, en su casa, en su mujer, que la saca por todas partes, las visiones que tiene desde su ventana, que pues eso, que son bellas, en naturaleza, es todo sobre un acantilado, creo que vive él. No sé, que está como un poco, se centra en lo suyo, se queda como una línea de seguridad, influido por lo que está llegando a Europa, pero sin dejarse llevar por las emociones. Yo difiero en este punto, Muy interesante, en esta imagen burguesa de este autor, Bonnard, el buen arte, el arte de buen hacer. El Bonnard. Sí, tiene un Yo apellido. difiero porque es cierto, lo de la estampa japonesa es un punto crucial. Hay un cuadro estupendo de Cézanne, que desconocer, que no viene a la mente cuando hemos hablado, que había estampa japonesa, está Cézanne sentado, este escritor, Emile Zola. Pero eso es un retrato de Matisse. Sí, es un retrato de Matisse, puede ser. No se sabe. No se sabe, de Matisse. Bueno, porque contiene una simbología y unas referencias históricas, tiene los referentes dentro fundamentales. Tiene su estampita japonesa y al fondo reproducida, como el calendario de la época. Tiene al escritor, que son realismos, que es que estaban alejados de los problemas. Pues yo creo que esos cuadros de Bonnard, de cuerpos desmembrados, que casi me sugieren ya étant donné, ese cuerpo azul, esos cuerpos, los últimos, me refiero, desnudo azul, me he sacado un par, el primero de tu exposición, a mí no tiene nada, eso nada, y es bastante más avanzado que Matisse, y comparado con ese cuadro, o sea que dependerá, sí, tiene una producción, digamos, de un arte de gusto burgués, en el sentido de bon goût, los temas, ¿no? pero luego tiene aspectos formales que lo transforman en revolucionario. Y voy a citarlos. Por supuesto, por la estampa japonesa. La perspectiva cartográfica a la que se refería ella, que sí que tiene un nombre, se llama perspectiva cartográfica. Vean ustedes el libro de la verdadera figurativa de Frank Castell, donde se establecen unas categorías estéticas en relación a la concepción del espacio, a las transformaciones que sufren las distintas ópticas culturales respecto al espacio. Es cierto que Occidente no hubiera sido capaz de sobreponerse a ese punto de vista central, de esa unidad griega,
que recupera el neonismo, la futurista Marcello Ficino, Leonardo da Vinci, Alberti, Florencia, el origen de esa modernidad que luego se vuelve a crítica ritual en las escuelas, y entonces se sale a la calle, al aire libre, al campo, pero no por huir de ninguna guerra, sino porque es el espacio de la libertad, señores, es el espacio de la no academia que te ahoga a dibujar láminas, a copiar como un mono de repetición láminas. Volvemos a esa relación directa del ojo con lo que tiene por delante, el acto de visión. El dibujo del natural, la pintura del natural, me refresca, me quita las telarañas, la esclerosis de la rata de biblioteca. Estoy haciendo un poco teatro con esto, pero bueno, yo soy muy academicista, o sea que al mismo tiempo. Pero creo que es una parte fundamental de la experiencia humana. Y en este caso, para esos pintores fue el determinante. De ahí que son considerados postimpresionistas. Bien, hasta ahí hay una evolución en el terreno espacial que los impresionistas ya anticiparon: la miscelánea cromática, la touché, la cifrada suelta, la desintegración de la forma, de la unidad formal, tanto espacial como forma en sí, cerrada, forma abierta, la pincelada libre, anticipan todo lo que es luego Citombi, por ejemplo. Monet, para mí mejor es como Citombi. Son Citombi de por sí, igual que Malevich, blanco sobre blanco, ya es un Robert Riemann. En ese sentido de esa modernidad programática, que todo se, como bien han apuntado aquí mi colega, todo se dejó en aquel principio del siglo. El agujero espacial, pero hay otra parte interesante de volar en los naves, que creo que habría que tocarla también, que ya no es la cosa espacial, y esa revolución o transformación o aportaciones formalista, pero que tiene una hondura, sino también en el espacio. El Navi, a diferencia del impresionista puro y duro, en tanto que postimpresionistas, y vinculados el talismán, como aquella figura del grupo de Bolsec, Argol, el talismán, vinculado con el mundo del símbolo. Y por ende, preconizadores, señores, del surrealismo, que es algo que nadie ha desarrollado ese día. Ellos anticipan el espacio del deseo, el espacio del sueño, a veces como recurso de acuerdo de un entorno oscuro, otras veces como búsqueda de uno mismo. Sí, precisamente Ese espacio interior, surrealismo. La filosofía creo ¿No? que se traducen bastante en esa situación. Vale que él tenía una posición cómoda y acomodada, y eso le permitió coloquialmente hacer lo que le dio la gana, pero yo ahí sí que también difiero, y acompaño un poco a Pilar en el sentido de que su pintura tiene algunos rasgos como muy contemporáneos, muy de ahora, o sea, muy de deshacer la figura, de prácticamente muchas veces ves sus cuadros y tienes que estar un cierto tiempo para distinguir el cuerpo de la mujer del papel pintado del fondo, de la mesa que está en primer plano. Es decir, hay como una unidad decorativa, y ahí quiero romper una lanza a favor de lo decorativo. Yo soy un anticuado un poco extraño. Yo no lo considero anacrónico, no lo considero que se quedara detrás, sí lo considero que el arte europeo, por la ruptura, por las guerras mundiales y por la situación rusa, del comunismo ruso, que hizo de unas revoluciones, había ido ya más allá. Cuando en los últimos años de Bonnat el arte ya estaba muy evolucionado, ya había Picasso había roto, ya había aparecido mucha cosa que él a lo mejor con esas, es verdad, la pincelada suelta, pero esa pincelada suelta ya había aparecido con Monet mucho antes, tiempo antes. Entonces, quiero decir, se queda un poco en esa línea, no llega luego a una evolución mucho más allá, que a lo mejor otros artistas de ese momento, porque era un momento muy convulso y de mucha rapidez, sí que tienen una evolución quizá con 80 años más larga. Yo es que también creo que el sentido de la linealidad y de que está aquí, que está allá, creo que son todos conceptos, Arthur Cedanto y toda la poshistoria y no sé qué, y todas estas, siempre estamos dando. A mí en algunos aspectos no me quito la cabeza cuando he estado volviendo a ver a Morandi, por ejemplo, ¿no? O sea, pintores
que yo creo que al final son un poco atemporales. Es decir, por un lado son muy de su época, pero sobre todo son ellos mismos. Yo creo que, no sé si era él o Serusier, decía que la universalidad solo se podía alcanzar a través de la individualidad, ¿no? Y un poco es así, es decir, todos somos individuos, que todos tenemos digamos, un tronco común, y en la medida en que yo como individuo conecto con algo que es estructural de todos los individuos, pues los otros se van a sentir también identificados, ¿no? Entonces, y creo que también comentaba el compañero al principio de por qué Bonnard es el más conocido de los desconocidos. Yo creo que la respuesta se cae por supuesto porque es un mejor pintor, es el que tiene, y esto de mejor y peor son complejos, conceptos resbaladizos, y es decir, y eso lo cito a él mal citado, pero él lo dice muy claramente. El pintor que no es capaz de conectar con la atracción primigenia acaba pintando temas, acaba siendo presa o del tema que está pintando o del objeto que tiene delante, ¿no? Yo creo que por eso muchas veces parte de la fotografía, que ya es un filtro, o sea, y no se quiere rupturar con las representaciones, clarísima, que no creo que haya que estar salido ahí, ¿no? Entonces, él, incluso eso del profeta, es decir, el nombre del profeta, alude un poco a esa fuerza, digamos, primitiva, telúrica, ancestral, a esa energía, a una serie de elementos que bueno, pues van más allá de la racionalidad o del conceptualismo racional, que digamos es lo que ha estado marcando siempre. Yo creo que aquí ha llamado la pulsión artística, lo ha dado un enfoque psicoanalítico, ¿no? Pero no quiero entrar en eso. Pero sí es cierto, observamos las fotografías de Bonnard, que es muy interesante, a ver si un apunte me has dicho, no sé si son punto de partida o yo también me hago esta pregunta, si es un punto de partida, pues yo ayer hablando sobre este tema, Cartier-Bresson, Solo te cuento, Pilar, que Jesús quería comentar algo de la fotografía, luego comento con respecto a lo de... Sí, no, yo es que pienso que aquí lo que ha salido ha sido una cuestión de la historiografía del siglo XX, que es muy lineal, como decía Juan, ¿no? Es decir, los impresionistas, los el simbolismo, el posimpresionismo, los finales están ahí en medio, de hecho da lugar por Cézanne al cubismo, etcétera, etcétera. Llegamos a Kandinsky y aparecen los rusos y a los rusos, y ahí ya no hay más que hacer, ¿no? Pero es que cuando ya con la poquita perspectiva que nos da estar ya en otro siglo, miramos hacia atrás, nos damos cuenta que no ha sido esa la evolución de la pintura. Es decir, estos señores de las vanguardias hicieron una labor verdaderamente excelente, en su mayoría, todos los que ahora tenemos en mente y que conocemos, pues se quedaron un poquito ahí, no tuvieron, digamos, el seguimiento, no hay un nudo con otros pintores que hubiesen seguido y que de alguna forma le hubiesen dado a la pintura, hubiesen evolucionado la pintura realmente hacia otras cuestiones, sino que se han ido repitiendo, etcétera. Ahora cuando miramos el siglo XX, a mí me parece que es a través de los pintores impresionistas y pintores como estos, como Bonnard, que evolucionan mucho, sobre todo los impresionistas en sus últimos años, ¿no? Como habéis mencionado, los museos de Monet, pero también pues, Sorolla, por ejemplo, ¿no? Las últimas pinturas de Sorolla, que están hechas a chorreones y los chorreones se los inventó Sorolla, ¿no? Lo que pasa es que llevó los cuadros a Nueva York y la escuela de Nueva York lo miró, lo vio y dijo, oye, se puede hacer cuadros gigantescos a base de Rochazo, ¿no? Entonces, podemos decir que la evolución de la pintura en el siglo XX salta por encima de todas las vanguardias, ¿no? Porque si hubiésemos seguido la evolución de las vanguardias, con Dada se acabó la pintura. Pero no fue así, es decir, todos estos pintores que siguieron creyendo en la pintura y en sus posibilidades de evolución, porque cada ser humano, yo lo he dicho siempre, digo, mientras tú tengas una cosa nueva que decir, no se puede decir que se haya acabado el arte de la pintura ni el arte de ninguna otra técnica.
Entonces, vemos como la Escuela de Nueva York reconoce y retoma estos orígenes, ¿no? No tienen su origen en el cubismo, tienen su origen en los impresionistas que no se mueren antes del fin del siglo XIX, sino que siguen vivitos y coleando, haciendo cosas y haciendo evolucionar y muy bien su pintura, ¿no? Entonces, en este sentido, Bonnard sí que tiene una aportación muy importante, ¿no? No tanto porque conceptualmente podemos decir que casi ya los impresionistas están donde él, ¿no? Conceptualmente las figuras se deshacen en la luz y tal, ¿no? Sino porque los pintores de la posguerra, de la segunda posguerra, empiezan a mirar a estos como para empezar con esperanza de nuevo, ¿no? A ver en algo nuevo. Y en el intermedio entre las dos guerras mundiales ocurre que tanto él como Renoir y tal se refugian en el desnudo y cosas así, como un concepto. Ellos lo tienen como un concepto. Yo no digo que ni mejor ni peor, pero bueno, es el mío. Yo pienso que el artista debe ser un reflejo también de lo que ocurre. No puede ser que se estén matando a tiros y a cañonazos alrededor de tu finca y tú estás en tu finca como quien está en un paraíso terrenal, sin querer reflejar nada de eso, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, podría ser criticable. Pero es un pintor del cual no se ha hecho justicia. ¿Qué? Es un pintor del cual no se ha hecho justicia, como yo lo veo. Es un pintor por revisar. Esto no se puede hacer aquí en una mesa redonda, de cuatro tertulias, no requiere varias vueltas a la tortilla. Pero yo saldría aquí muy triste si nos quedara una idea de que es un pintor que no estaba al día, que se quedó contemporáneo, que se quedó retrasado. Esos son, vale, dentro de un concepto de historia del arte lineal, que es la posmodernidad, ya no existe. Vamos a ver, si no tanto porque yo volver a las imágenes que ha puesto Juan, el desnudo azul, pues yo veo a Kiefer, pues los expresionismos alemanes, cuando arrancó Barceló, ahí de Villa, Víctor Migas, en paz descanse. Hay expresionismo en su obra. Hay impresionismo en tanto que fue impresionista. Pero ¿quién habla del expresionismo de Blau Reiter, que fue el primer grupo? Pero entronca después, o sea que ahora, después de Kiefer, después de Víctor Mira, después de Barceló, después de lo que tenemos en pintura, se puede ver a Bonnard de forma muy distinta. Y se puede hacer una lectura de Bonnard mucho más rica, interesante, desde el punto de vista de historiador o de crítico. Generalmente él se centra, no tiene necesidad, no es una pintura teórica, es una pintura centrada en la función del pintor, tiene esta parte más visceral, pero es una pintura que sí, yo no sé el sentido de la fotografía como la actriz lo utiliza en ese sentido, había hecho el apunte de Cartier-Bresson, que fue el que sentó el término l'instant décisif, el instante decisivo. Yo pongo una fotito que me he encontrado en Facebook que me encantaba, Marta, sentada, he dicho buenos días, buenas noches a todos. Esto también tengo muchos más hilares que todos los que había colgado del evento de... ¿Por qué? Porque buenos días, buenas noches, sí, bueno, claro, porque los distintos horarios del planeta digamos, pero no, es porque en efecto está Marta y yo digo, se quitan las medias para acostarse, es decir, vale, con esa cosa o se las está poniendo porque ya ha posado y se va. O sea, se levanta y se está vistiendo, o se está desvistiendo porque se va a acostar. Ahí está Bonnard, en espacios, en tiempo. Es atemporal. Y es un error de categoría juzgarlo dentro de un proceso histórico, lineal, desde una a priori. Ese es mi punto de vista. A partir de ahí ya podemos verlo con otros ojos que no son más amables, pueden ser incluso más despiadados, más sinceros, más duros, pero al menos más vitales. Desde esa óptica podemos entrar en Bonnard, creo yo. La fotografía es muy importante. Aparte de la fotografía, el tema del color que se ha comentado un poco, pero que yo creo que es, desde mi punto de vista, yo descubrí a Bonnard por el color, fundamentalmente. Es decir, aparte, claro, yo soy cromático, etcétera, y me interesaba mucho el mundo este de los cubistas y demás. Entonces, el color de Bonnard es súper original, es muy interesante. Cualquier cuadro que vemos tiene un colorido extraordinariamente combinado que yo creo que hace muy poca gente en la historia del arte. Es decir, eso es lo que lo hace para mí más singular, porque el dibujo, que es lo que quería comentar antes, el dibujo parece que a veces lo quiere hacer muy realista, a veces no tanto, a veces un poco más naif, ¿no? O sea, el dibujo no está muy claro por dónde va, pero sin embargo en el color, todo el rato, en todos los cuadros, la composición que hace del color en los cuadros es súper original y maravillosa. Es decir, no tiene nada que ver con la realidad. Es decir,
una interpretación personal que hace. Construye su propia realidad, ahí está un poco su interés y su grandeza, y en el uso del color, claro, el color es una vibración de onda, es decir, y nosotros, ahora que ya está demostrado por la física cuántica que hasta la materia más pesada es una forma de energía, evidentemente somos receptivos a diferentes vibraciones de onda. La voz es una vibración, el color es una vibración, y es una de las cuestiones que siempre he pensado cuando se transponía académica y clásicamente o racionalmente la objetividad del dibujo frente a la subjetividad del color. Y yo lo que siempre he defendido es que el color es mucho más objetivo que el dibujo. Y así, por ejemplo, Pavlovsky lo demostró, que el dibujo como forma simbólica, el dibujo que veíamos como representativo era una ficción absolutamente cultural. La fotografía como muy objetiva se ha demostrado, tú la presentas una fotografía por primera vez a un indígena que no ha visto en su vida una fotografía y no sabe leerla, que requiere, es una convención. En cambio, el color sí que es objetivo. Es decir, un rojo a cualquiera le va a agredir, y un color frío rojo. Vamos a ver, según la frecuencia de onda, fíjate lo de infrarrojo y ultravioleta. ¿Por qué el arco iris uno está por arriba y otro por abajo? Porque por el ultravioleta, más arriba de esa vibración, ya no vemos, y por debajo del infrarrojo tampoco vemos, y no es por casualidad que el espíritu se asocia a lo violeta y el infierno al rojo. O sea, uno es lo pesado y otro es lo ligero, que eso, ahí ya no hay tanta convención cultural, sino que hay una realidad que es objetiva, igual que porque en nuestra cultura occidental el negro es el color del luto, y en cambio en las culturas orientales es el blanco, porque nosotros que somos materialistas, que somos racionales, que somos no sé qué, el negro es la suma de todos los colores, pero el color es materia, color. Entonces, a nosotros nos entierran, nos hunden, no sé qué. En cambio, para los orientales, que tienen muchos dioses, no sé qué, y que cuando uno abandona su cuerpo se convierte en espíritu, el blanco es todos los colores, pero es todos los colores luz. Entonces, volvemos a que hay ahí Es simultáneo, los colores, una lo que le cosa tocaba mucho ahora más con el objetiva. color, el contraste simultáneo, con lo cual es interesante. Cada uno resuelve a su manera. A ver, Matisse tiene os recomiendo el juicio a escritos de Matisse. Es un libro que se lee muy bien como Diario de Van Gogh. Leer pintores está muy bien, ¿no? Sí, fantástico. Así de cabeza de cama. Entonces hay un capítulo dentro de Kissula, de Matisse, que es el eterno conflicto del dibujo y la pintura. ¿Qué eterno? Eterno nada. Conflicto que al mismo tiempo motor de cambio, de energía, de nuevas propuestas artísticas, que es donde arranca el surrealismo. Ese conflicto que lo vieron como conflicto no existía en la manera griega, no existía para Alberti ni para el clasicismo, el conflicto entre el dibujo y la pintura. Eso es como que sabe la cesta de Pandora, y cada uno lo a su manera. Matisse se vuelve lineal por excelencia, al final de sus días recorta en la cama con una tijera las figuras, una presentación del jazz. Y este otro, no puede pintar, porque no puede pintar. Bueno, pero eso es que lo retrata en cuanto a la forma recortada. Calder, la vidriera, Miró. Ahora yo me debo a que es el abstracto, es que yo leo igual lo figurativo que lo abstracto. Entonces, voy a los medios que los artistas tenemos a nuestra disposición. El contraste simultáneo, que es el color que tú me enseñabas ahora, que es excelente, que Sorrat lo resolvió con el puntillismo, él ahora debe estar viendo que tiene el mismo conflicto que hablaba Matisse, pero resulta de otra manera. En vez de decantándose a una abstracción lineal, ¿no? a un dibujo de depuración, como digamos casi como el Mac de champán, ¿no? a lo destilado, es simultáneamente dibujar y pintar. Entonces, de este modo, él se sale del conflicto. O sea, es moderno. Trabaja en el planteamiento que era general para todos, era igual. Independientemente del resultado estético y visual, el problema que todos estos artistas tocaron en el plano formal es el del conflicto del dibujo y la pintura. Los asociamos y los canalizamos con otro procedimiento, o los disociamos del todo y emerge otra propuesta artística. En cualquier caso, no es una propuesta artística, es nueva, novedosa, pero quizás pues esta tiene menos éxito de mercado que Matisse, pues porque no entró con la MAE. Vamos a ver, si la MAE lo coge, a lo mejor también no tiene más éxito. Claro, es que hay que también
si estamos en el ámbito de laboratorio, que es para mí lo que es el arte, un laboratorio, el ejercicio de desarrollo de su laboratorio, hay que desprenderse de cuestiones de mercado si no queremos ser víctimas de este es mejor, este es peor, ¿no? Sí, los caprichos del dinero, etcétera, etcétera. Dinero. Pero de todas maneras, Hay una cuestión que has planteado que me gustaría abundar, que es la cuestión de la habilidad o la torpeza de Bonnard desde el punto de vista del dibujo. Yo, aunque suene un poco contradictorio, estoy cansado de repetirlo, creo que la historia del arte está más llena de torpes divinos que de habilidosos que se han ido al traste, en general. Es decir, por ejemplo, Cézanne, tuve los primeros cuadros de Cézanne y ese alumno mío le dijo que se dedique a mejor a otra cosa, porque anda que eran feos con avaricia los cuadros o los primeros dibujos de Van Gogh pero que como se dice, han sabido a base de inteligencia, de tesón y de agudeza o de sensibilidad o lo que sea, pues hacer de su defecto virtud y precisamente ese no poder o esa falta de habilidad para repetir modelos anteriores que les ha llevado a encontrar su propio lenguaje. Entonces, yo creo que está claro que Bonnard no tiene una formación académica, o no es un habilidoso como Toulouse-Lautrec o como Degas, que son gente que se nota, o Sorolla, por ejemplo. Sorolla es un habilidoso de narices, y yo creo que en su habilidad tuvo también su desgracia. Sí, evidentemente, en eso y en que seguramente le gustaba más la buena vida que otra serie de cosas, ¿no? Pero aíslas cuadros. Estoy convencido, por ejemplo, Sorolla, si hubiera vivido en París, sin duda hubiera sido el impresionista más reputado de todos, seguro, vamos, como dote. A lo mejor eso depende un poco de la cabeza, que por eso yo creo que lo que define el arte es el pensar haciendo, el hacer pensando, y hay gente que tiene mucha habilidad, pero como cualquier tontería la hace bonita, pues, pero no deja de ser tontería, pues al final acaba encontrando un público que le gusta pues algo, pues sí, que técnicamente es muy habilidoso, pero que bueno, pues que no te genera tampoco ningún conflicto de ningún tipo, ¿no? El paquete de los decorativistas y los pintores no, que no aportaron nada. pero yo es que creo que no hay ninguna pintura que no sea decorativa. En ese sentido, por ejemplo, ya que estamos aquí con unos profesores de Bellas Artes, por ejemplo, y que están enseñando justamente dibujo, ¿no?, en el Pilar, o sea, tú a los alumnos, ¿qué les dices que está bien o que está mal, lo que se parece a la realidad o lo que tiene una cierta distorsión Yo personal? lo que hago es romperles los esquemas cuando llegan a un territorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me vienen con un poco esquizofrénicos, ¿no? O sea, como si, perdona la expresión con todos los respetos, como que se pudiera todo, bueno, claro, es didáctico explicarlo todo por pasos. Primero hacen el dibujo del niño, tratamiento griego de buscar el perfil ideal o el supuesto perfil del objeto, y luego voy poco a poco aplicando el tono. Entonces yo rompo este esquema, porque hay muchos modos de hacerlo, y lo importante es ese adiestramiento en esos modos de ver, como diría Jean Berger, más que adscribirse en fin, a afilarse, ¿no? o reclutarse en una corriente determinada, porque enriquecer un cerebro y un espíritu, ¿verdad?, es eso, es poder tener distintas experiencias, plurales experiencias, no únicas. Entonces, la aportación de toda esta gente fue abrir el mundo que estamos viviendo, que es un mundo rico y variado, pluralista y diverso. Y que es la modernidad, y que es la democracia. Eso es importante. Entonces, claro, yo como el primer año tiene una instrucción un poco más continuada, más seguida. En fin, lo que antes hacía durante 5 años en Sevilla, el dibujar el académico durante 5 años continuados, es un año pues el abecedario, ¿no?, el ABC. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay muchas escuelas, la escuela, herederos de esta escuela griega que cogieron los humanistas, pues figuras estáticas sobre fondo rojo, sobre fondo negro sobre fondo rojo, pues que son lineales, pues esta es una mirada helenística. Hay libros, he visto tratados de libros de la época de William Morris, para los artistas originales ingleses, donde prohibían empezar a dibujar por línea. Había que empezar a dibujar por mancha. Y de la oscuridad
luego sacar ahí los perfiles, o sea, proceso inverso. Sí. Una escuela inglesa, curiosísima. Una compañía trabajaba así. Ajá. Pero no la manera negra de lo de Goya, no, sino directamente sí, con esponja. con esponja, vale, eso es. Sí, con esponja por mancha. Entonces, claro, Sí, pero la pregunta de Roberta era... el dibujar, pues para acercarse a la hora de valorar a los el arte alumnos. es un guía, los artistas estos que tenemos, como Bonnard tan buenos, pues son guías para poner ejemplos cuando, bueno, pero ¿cómo? Yo primero le pongo un ejemplo, digo, ahora sin línea ni nada, y sin goma. ¿Cómo nos asustan? No, quiero ver ejemplo. No, ningún ejemplo. Cuando ya hay un poco de producción, el ejemplo es válido. Cuando no hay producción previa, el ejemplo se coge como un salvavidas, como un socorro, como un refugio, y eso yo lo detesto. Entonces, primero prefiero que pierdan el miedo, porque si algo es contra arte es el miedo. ¿No? Sí. Pero la pregunta de Roberta es la valoración que tú haces de un alumno que dibuja mal académicamente, como quiera, siempre y o cuando bien académicamente, o sea, tú los enfocas, o sea, cada bien cuando haya hecho un esfuerzo con su cerebro, con su ojo. ¿Y que a todos los alumnos a que dibujen todos igual, académico, perfecto? Digamos, hay libertad de estilo, no, en absoluto. ¿Qué es lo que haces en ese sentido? ¿Cómo los evalúas? A ver, hay un real más personal. Es que hay personas que tienen el ojo como, cada uno tiene el ojo, es que claro, hay cuestiones ya de pura óptica. Mi sobrino, es una anécdota que siempre les pongo, tenía un problema, un defecto de la vista con 6 años. Y fue al oftalmólogo. Le dije, pues, ¿cómo las gafas, tal? Bueno, pues no, que vaya a dibujar durante un año. Ni nota ni nada. Y luego veremos si son necesarias o no que le pongamos unas gafas. Como ustedes saben, el cerebro crece en 0,25, el cuerpo tiene solo hormonal, pero luego el cerebro a esa edad, casi todas las células ya están en proceso de crecimiento. La merma visual se le corrigió en un año con 4 horas de dibujo del natural semanales con 9-10 años. Puede que este ejercicio visual lo hago yo ahora. Bueno, yo también tengo que llevar gafas, pero veo más que mis alumnos. Luego está lo del vicio que tú nombrabas, que al final ves lo que quieres ver. Esto es una prótesis, esto es como si te hayan nombrado, te dejan sin músculo, que lo que pasa es que es cómodo porque de repente ya no veías y que... Exacto, yo lo que intento es que el alumno coja conciencia de estos fenómenos ópticos y de su modo de ver, para que también se enriquezca del modo de ver del otro, y que el trabajo de equipo sea un espacio de intercambio, de enriquecimiento, que es el que luego cuando estemos solos en el taller, cuando estás solo no tienes tirar de algo del otro, ¿no? Pero que sea un producto, y se ve enseguida, cuando se hizo el trabajo se ve que es suyo, si no una vez está uno del otro mirando a ver cómo lo hace, se puede copiarlo un poquito. Entonces, lo que no está bien es ningún curso. Exactamente. Tú creo que has contestado la pregunta de José, y es que si fueran alumnos tuyos, los hubiese suspendido. Le hubiese dicho, di que sea otra cosa, como con los Cézanne, el primer Cézanne. De hecho, a Cézanne... Yo hubiera dicho eso de Petronio Nerón, asesina pero no cantes. Pero a Cézanne le llamaban en París el pintamonas, ¿no? Sí. Y entonces, claro, evidentemente está ya contestado. Y podemos decir que desde un punto de vista académico, los desnudos de Bonnard son bastante deformes, ¿no? Con alguna excepción. Uno los consigue bastante bellos y bastante tal, ¿no? Pero y eso a Cézanne lo hubiera suspendido a lo mejor en mis 4 o 5 primeros años de clase. Después ya no lo hubiera suspendido. Ya. Pero... de profesor, es decir, de ser profesor, hombre, claro, nosotros aprendemos. Bueno, de todas formas, yo por ejemplo que enseño, porque es que a veces tenemos una deformación ya, damos por supuesto las cosas que suponemos que a los jóvenes les va a interesar, pues hacer texturas, collages, no sé qué, y no es así. Es decir, hay una evolución y una etapa psicológica en cada momento. Y bueno, el niño va evolucionando y entonces cuando tiene 12 a 14 años está en un momento objetivo, y si no conseguimos los profesores de estos muchachos que el chico dibuje con cierta corrección, se frustra y piensa que él no sabrá dibujar nunca. Eso me decía mi hija, es que no sé. Claro. Entonces, yo por ejemplo que les estoy enseñando a estas edades, me atrevo a quererles enseñar a dibujar en lugar de hacer que peguen lentejas en un papel, pues
lo primero que tengo que hacer es quitarles ese esquema de la cabeza de que ellos no pueden o no van a saber nunca, porque no han nacido con ese adopte, ¿no? Yo le digo, bueno, mira, yo te voy a enseñar a dibujar igual que la profesora de literatura te ha enseñado a leer y a escribir. Y te puedo enseñar a hacer endecasílabos. Ahora, si tú con los endecasílabos no se te ocurre nada más que la algarroba está debajo del algarrobo, hijo mío, pues, ¿no? Eso ya es otra cuestión. Lo que vas a sacar tú de ti mismo, pero que yo te enseño a hacer endecasílabos dibujando, claro que sí. Ese parangón es muy oportuno, porque lo que ocurre es que dibujan como cuando escriben. No, dibujar... No es, escribe. bueno, antiguamente al dibujo se llamaba escritura, pero es otra escritura. Y, bueno, se puede ir a la psicología, la neurociencia, etcétera, los hemisferios izquierdo y derecho. No es algo que se desarrolla secuencial lineal como unidades sintagmáticas, izquierda, derecha, o de abajo arriba si es árabe, o de izquierda o de abajo arriba y izquierda, derecha si es árabe o japonés. Pero es secuencial lineal en el tiempo discontinuo y discursivo, como ahora cuando hablamos. El lenguaje escrito en el tiempo. El lenguaje del espacio, otra escritura, pero escritura. Pero claro, están viciados ya. Bueno, y nadie se acuerda de lo que nos costó aprender a escribir. Pues yo no me acuerdo, pero creo que es hace 4 o 5 años, como todos ustedes. Y eso es lo que les digo a mis amigos cuando se desesperan. Yo nunca voy a poder porque es que se desesperan, porque hay quien tiene, pues como un cantante, hay quien tiene una voz maravillosa, digamos, nacida con esa voz, y a mí no pasa nada si no tienes voz. Ahora con el autotune, en el ordenador tú corriges tus gallitos y puedes ponerte a cantar, siempre que no lo estés en vivo. Pero con la tecnología se pueden hacer milagros postproducción. Pero es cierto que yo ya, sí, cada año tengo 130, 140, yo 16 años aquí, y después en Barcelona, pues han pasado por mis manos muchas personas y no hay ninguna igual. Como no hay ni una cara igual. Si somos todos iguales, pero no hay ninguna cara igual. O sea que no hay ni una alma igual. Y no hay ni un modo de ver igual que el otro. Lo que, claro, si le das corazón a una persona, le saldrá su forma. Pero si no, se agarran, pues eso, empiezan a dibujar como si estuvieran escribiendo. Entonces lo primero es romper con la noción de escritura, de escribir, y entender que dibujar es trabajar en un espacio donde no hay un discurso tan Joder, es que en la escritura también está la escritura pictográfica. Claro, pictográfica, claro, estamos hablando. Donde nos queramos meter, veremos. Si queremos buscar las diferencias, las encontraremos. Si queremos buscar las similitudes, las encontraremos. Pero moverse en el espacio es entender la totalidad. Por ejemplo, esas fotos de Bonnard. Yo sí que veo una relación directa entre esas fotos, las que tú has sacado, y una que yo descubrí ayer, me emocionó en el hallazgo, y sus pinturas. El fotógrafo puede trabajar el contraluz, a lo Caravaggio, a lo tenebrista, y la propia fotografía es tenebrista. Puede trabajar el Manuel Courbet. No sé, ya podemos buscar los nombres, no voy a poner a detenerme en eso ahora como comisario y tal, ahora mismo por nosotros. Pero que sí que puede haber, se puede hablar de la fotografía como de la pintura en términos pictóricos. Esta era la propuesta. Y observo esas fotos que él utiliza como el fondo y la figura, esa relación inmediata, figura-fondo, la del escritor, la que tenemos aquí en cualquier anuncio de circulación, esta misma relación figura-fondo, nítida, la publicidad, el que fue publicista, esa relación, él en la pintura es donde él se siente libre y cómodo, no se dice de una comunicación visual, figura-fondo. Y él cruza la figura con el fondo, de tal manera que no se puede disociar una figura de un fondo, porque el fondo es figura, la figura es fondo. Eso es un hallazgo histórico también importante. Ya ocurre con Serrat, en puntillismo, pero la manera de Leonardo es diversa. Y solo con esto acabo. Las fotos suyas son eso. Observa esas fotos en blanco y negro, solo que entornas un poco los ojos, ves como el fondo está dialogando con la figura en un estado de equivalencia, de equilibrio, donde ni la figura es más, ni está por delante en primer término, ni por detrás. Y el fondo tampoco está por delante ni por detrás. Sí, bueno. Hay ahí como un ritmo, en casi todas las fotos, el ambiente, el entorno, el contexto. Son unas impresiones también muy primitivas, que la bueno, también es verdad. Son como un fantasma, se puede haber deteriorado con los años, el tiempo también pinta y desdibuja, y integra. Y de todas formas son unas fotografías que nacen ya con el objetivo de tener una función pictórica, o sea, no es que coja unas fotografías, haga fotografías para hacer un álbum y ya las coge
para trabajar luego con ellas, se las ¿Pero él colocaba. escoge, tú sabes para qué las utilizaba o...? Él hacía fotografías, las montaba en collage a veces y luego montaba los lienzos también en collage y trabajaba en varios lienzos a la vez. Normalmente en las esta tenía casa que él como- tenía y normalmente trabajaba también o sea, trabajando muchas veces ni siquiera con luz natural, porque es decir, podía encenderse la luz en muchas obras suyas que reflejan esta doble luz. Tenía la ventana abierta, pero tampoco estaba pendiente exactamente lo de... Ya. Ha perdido mucho la pintura natural, que sí que los primeros impresionistas era como que tenía que ser por necesidad Se fue acabando natural, ahora en tenía el que ser... estudio, dices, vale. Sí, pero sin modelo ya, con la foto. Foto, Bueno, era también, un tipo de Gá. bueno, aparte- de Gá era experto en Sí, pero pintura. Hace dibujos también de natural, O sea, Sí. dibujos. aparte de esto, hace efectivamente los dibujos, no el natural, sino para mí son bocetos. O sea, trabajar con bocetos aparte de fotografías. Ah, pues idea, Bocetos idea. para luego hacer el cuadro. O sea, es decir, hace un cuadro justamente del boceto que toma primero. El O sea, boceto natural es una cosa ya que se trabaja muchísimo antes del impresionismo. Lo que pasa es que ningún pintor firmaba un boceto suyo hecho al natural, como podría ser, no sé, Constable, que hace unos celajes muy impresionantes, no los firmaba Constable y los presentaba en la academia, evidentemente, ¿no? Y no se habría es un trabajo eran unos hecho, estudios. Sí, sí. En cambio, trabajo Monet, hecho, quizás incluso, perdón, Pero no más, mucho más, grabado que se ve, porque No, se aprecia muy claro ahí. o sea, Creo que se aclara es ahí. decir, en estos cuadros que se ve que la figura no tiene detalle, que está como muy plana, igual que estos fondos también todos muy planos y tal, lo hace porque realmente está inventado. O sea, es decir, él mira la realidad, pero luego en el boceto que hace previamente, que es muy poco detallista, sino que es una cosa muy genérica, luego a partir de ese boceto no puede trabajar demasiado con demasiado detalle, sino es simplemente una división del espacio como composición y a partir de ahí rellena planos y colores. Y entonces, por eso le sale algo muy interesante. Yo Digo, creo que a él no le interesa Claro, porque- perderse los detalles. Sí, no le interesa, claro. lo que yo quería decir es eso, ninguno había firmado un boceto de esos como obra. Los primeros que lo empiezan a hacer dicen, no, este boceto no es boceto, esto que yo pinto al natural y que son 4 rayazos y que he hecho en 15 minutos, es lo que yo firmo y presento en el salón. Son los impresionistas, son los que se atreven a firmar eso que hasta entonces habían llamado estudio. Yendo con un grupo que llevé a ver una exposición de la Thyssen que hizo sobre prerrafaelitas y sobre todo la pintura de Alma Tadema. Ahí Alma Tadema justamente dibujaba muy académicamente, en cambio junto a las grandes obras de Alma Tadema con mucha perfección del dibujo, un color muy sometido, muy subyugado al dibujo y todo de una idea muy académica, estaban sus estudios de dibujos que él había hecho sobre flores al natural, que le traían al estudio y son unos brochazos rosas muy bonitos, y son brochazos, pero eso él no lo firma. Es curioso Eso él no lo porque pone en el museo. este se ve muy claro, ¿has visto? Pero no son Que el bocetos, boceto... no son bocetos, están pintados uno de... No son bocetos. Ya, bueno, pero es un apunte del natural. Yo creo que este dibujo es un apunte del natural, como los que hago yo se hace en mi clase, vamos, con el modelo en vivo. Y de hecho, lo que prevalece, lo que se ve, es como la figura en un primer término y un fondo detrás. Sin embargo, el cuadro ya se compone un fenómeno curioso, muy interesante, y es que la figura se mezcla con el fondo totalmente. O sea que el cuadro, en mi opinión, se ha hecho sin modelo delante. Exacto. Claro. Y el boceto es lo que es el apunte del natural, que es un dibujo hecho rápido, del modelo en vivo, así es O de como fotografía conseguido, también. o de fotografía. Y se ve muy claro, no sé si se verá aquí bien, pero se ve muy claro que la figura está en un primer término Sí, y luego tiene está separación. un segundo plano, que es el fondo. Bona- Sin embargo, ya esto es un pretexto. Ahí está claro como la figura es un pretexto. Realmente moderno es el concepto. No dibujo una figura, sino lo que dices tú, manchas, colores y formas en el plano, ¿no? El que sí que hacía el retrato al natural y se pasaba horas y horas con la persona delante era Cézanne, y por eso a Cézanne le dejó su mujer y a Bonnard su mujer. La mujer de Cézanne se acabó y dejó a Cézanne en el campo, le dijo que él dibujara los campesinos, que ella se iba a París, que se fue a París con su hijo, porque la ponía horas y horas y horas sentada, incluso Pobrecita. porque ella sí que tenía que hacer las Entonces, Bonnard, que la mujer estuvo con él hasta la muerte. Una tertulia va a ser un... ¿por qué hacía fotos o hacía apuntes Sí, o estudios? es otro tipo de pintura, viene de otra... Bueno, también hay un aspecto que no ha salido todavía, pero que no sé si quieres comentar algo, sobre su interés por la magia y las ciencias ocultas. Es decir, que no era un hombre pues normal, corriente, sino que tenía unos gustos
un poco especiales en ese sentido, y quizás por eso trabaja de esa manera también, ¿no? Bueno, yo antes de entrar en la Magia no, quería decir desde un punto de vista técnico que me parece muy interesante. Bueno, normalmente los pintores cuando nos reunimos no hablamos de estas cosas así, ¿no? Entonces me parece que esta lectura es especialmente interesante porque estamos hablando de técnicas, de forma de dibujar, de forma de entender la pintura, ¿no? Entonces, esta cosa que decía Pilar de la manera de entender la pintura de Bonnard es porque él tenía clarísimo que la pintura es una abstracción. Entonces, eso no... él era figurativo, ¿no? Pero no todos los pintores figurativos tienen claro que están abstrayendo, que ellos nunca pueden hacer una cabra, sino pueden representarla, en todo caso, ¿no? Entonces, este aspecto y su manera particular, como habéis dicho, Cristina, que enganchaba las telas en la pared, es muy interesante porque él no empezaba trabajando en 80 figuras ni en cosas así, ¿no? Él sencillamente cogía un pedazo de lienzo y ahí definía el espacio de manera que a veces lo ampliaba hacia un lado o hacia abajo, o dejaba una parte enteramente que no lo tocaba, y luego acomodaba el bastidor, lo mandaba a hacer el bastidor a la medida de lo que él había trabajado y lo que quería que era conclusivo, ¿no? De manera que él entendía, como hemos dicho al principio, la superficie como una serie de manchas. Que el motivo fuera una mujer desnuda o los paisajes, porque también en él se ve cuando ves el conjunto de su obra, pues un poco una alegría de vivir, de transmitir, un espíritu alegre y feliz, ¿no? Y pues algo tiene que... Sí, pero no tan feliz desde el punto de vista. Bueno, hay una cierta por melancolía ahí. por épocas. Es verdad que las últimas estas señoras en la bañera... Es un poco la Côte d'Azur, ¿no? Ya es como Maquis, Bonnard, esta zona de... Sí. De esta manera, la Côte d'Azur, ¿no? Aix-en-Provence, donde está el museo. sí, a propósito de la técnica, sacaría a colación a mi admiradísimo Oscar Wilde, que dice que la verdadera técnica es la personalidad del artista. La gente que entiende que la técnica es el óleo, o es el no sé qué, o es el lapicito, o es el grafito, o es el no sé qué, no se ha enterado. Y ahí entraríamos en una cuestión más compleja sobre qué es artista. Bueno, hay muchos artistas que son muy burros, obviamente, que han sido, en vez de ser pintores de paredes, pues han sido pintores de cuadros, pero poco más, Claro. Es decir, y lo que hacen es seguir mecánicamente unos patrones con un coeficiente emocional, y ahí me iría a uno mucho más antiguo, pero que era muy moderno, ¿no? Leonardo da Vinci decía que el arte es cosa mental, pero entendiendo mental en su sentido amplio, o sea, no en su sentido racional, que nuestra mente ahora está demostrado que es un campo de energía más amplio que nuestro cerebro, entonces a veces limitamos lo mental a lo racional, o la técnica a las horas de trabajo o al instrumento que se utiliza, y no, es decir, nosotros somos como personas extraordinariamente complejos desde lo físico, lo racional y lo mental. Quien quiera utilizaría palabras como magia o espíritu, pues que las emplee, pero mental yo creo que podemos coincidir en que hay un campo de actuación que no es visible, que es emocional, pero que todos ves a la persona que está cabreada y antes de que empiece a gritarte ya ves que está cabreado, ¿no? Porque hay toda una serie de elementos que... Precisamente en la forma de trabajar de Bonnard se aprecia eso que estás diciendo, que tiene sus cuadros tienen mucha calidad, pero cuando los ves de cerca, yo tuve la suerte de ver la exposición que lo organizó la Caixa de ahora, no, Caixa Barcelona, en el Paseo de Gracia en Barcelona, en el año creo que fue 81, aquí tengo el cierto, que claro, ves que es un hombre que, bueno, igual le daba para un blanco dejar el lienzo del fondo, aprovechar ese blanco, como embadurnar mucho con blanco sobre blanco. Es decir, que desde un punto de vista era un cuadro que notabas que había muchísima calidad, aunque la técnica no seguía ninguna regla,
ni seguía un proceso como hubiesen seguido los impresionistas o los anteriores a los impresionistas, que seguían otro proceso. En ese sentido, yo recomiendo que escuchéis, que escuchéis la tertulia de Culturarte, la calidad de la obra de arte, donde hay un poquito hablando de todo esto, y llegamos a la conclusión de que no es la buena técnica lo que da una obra calidad. Sí, me quedo decía que para que esto de verdad fuera tertulia ya llevamos más de una hora, estaría bien darle la voz sí, efectivamente, es lo que estaba pensando, pasar el tiempo estaba muy justo y el micro lo tienes por ahí, ese inalámbrico. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Tenemos aquí un micro inalámbrico para poder participar con nosotros. Si quiere preguntar algo de lo que hemos comentado, alguno de los de la mesa o alguna cosa. Lo que pasa es que no vemos nada, al menos desde aquí no vemos nada. Pero Ahora sí. Bueno, mientras se lo piensan, yo podría decir también esto precisamente, que Bonnard, justamente, pero lo que dices tú, una de las cosas que le gusta es lo de compartir, ¿no? O algo así. sí, el Y diálogo que por tanto la tertulia, ¿no? Justamente él inventa, ¿no? Pero es uno de los que... Era tertuliano. Era tertuliano, sí, ¿verdad? Le gustaba hacer tertulias con otros pintores y demás, ¿no? Bueno, hay una cosa que no ha salido a colación, pero que yo lo querría decir a propósito del más o menos conocimiento o divulgación de estos artistas. Y es que todos los navis acaban siendo unos pintores que de alguna forma se plantean renovar desde la modernidad la pintura religiosa. Por ejemplo, en el libro que tú has traído hay un San Francisco de Sales pintado por Bonnard, pero bueno, él no fue muy dado a estos temas, pero en cambio otros de ellos, como Maurice Denis, sí lo fue. De forma que casi exclusivamente se dedicó a trabajar temas religiosos en los años 20 y 30, ¿no? Entonces, claro, como en el siglo XX pues ser religioso era poco menos que un desatino, entonces pues fueron apartados de lo que se llamaba el Parnaso de las artes, ¿no? Porque claro, qué insensatez, ¿no? Meter la pintura moderna para pintar una anunciación, ¿no? Un pantocrato. A los prerrafaelistas le pasó algo así también, porque tuvieron mucho tiempo que nadie sabía ni que existían. Yo por lo menos cuando estudiaba ni se me nombraban. No, pero también por esa cosa que decías de la magia y de tal, han surgido los prerrafaelitas, por ejemplo, que es parecido al movimiento, bueno, no tiene nada que ver con el movimiento navi, pero en el sentido del grupo y de la idea de una técnica unida y de hacer cosas juntos. Las tertulias artísticas también ellos se juntaban y debatían. Salió a colación de esto de la magia, de cierta cosa que tenían entre ellos, un poco un grupo secreto, que en Inglaterra son muy dados a este tipo de grupos secretos, sí, los clubs. Por eso también la sacaron a relucir y se ha estudiado más a lo mejor que los navi, por el tema justamente que nombrabas ahora de la magia, que yo no lo sabía en los navi, pero bueno, los prerrafaelitas sí que fue así. También con la magia. Hombre, en eso, como en otras cosas, yo creo que de alguna manera anticipan lo que va a venir, que si todo, no olvidemos, volvemos a las anécdotas. Kandinsky, la primera cualidad abstracta de 1912-13, según quien te diga, su primer libro es de lo espiritual en el arte, que tiene ahí toda una corriente, que es la Escuela Teosófica Europea, en la que están escritos pues desde Kandinsky, Mondrian y unos cuantos más, es decir, dentro del cubismo, el cubismo órfico, Ocenfant y Jeanneret, el mismo Le Corbusier, después se va muy por el comunismo y la máquina de habitar, pero sus inicios están absolutamente imbuidos de esa corriente, digamos, universalista. Que luego va a ser que eso tiene una raíz religiosa muy clara. Tiene luego todo el tema simbolista y tal, y eso es otra más. No, pero yo lo que me refería cuando decía lo de la magia, no tanto en el sentido de lo que le tuviera, que evidentemente hay una corriente, sino por muchas veces como la historia del arte o la historia en general, no la academia, los ha redescubierto por una cosa que es un poco anecdótica, un poco a lo mejor incluso un poco de literatura, ¿no? Toda la historia, porque sí que hay una idea simbolista, una idea de creencias o religiosa, pero puede también haber un poco de oscuridad en torno a estos grupos que se les ha querido ver como cosa, un poco como la pasa también a Mozart, en ciertas cosas de Mozart, como tenía todo que ver
pues se ha hecho mucha literatura De y todas se ha maneras, dejado un poco al lado lo que sería su obra. tengamos en cuenta que si algo ha marcado el hilo de la historia es la razón, ¿eh? Y todo lo que vaya más allá o más acá de la razón, pues salvo algunos movimientos, pues, el mismo Dada pues, tuvo una eclosión y casi un aborto. Pues, el surrealismo sí que a través de la literatura, que volvemos otra vez al poder narrar, contar no sé qué, pues fue abriendo camino, pero siempre ha habido un cierto como religión, pues nos suena muy a beato, tal no sé qué, pero realmente la etimología de la palabra religión viene de religar, o sea, de ligar al hombre con otros hombres, en ese sentido. Yo creo que más que determinarlo en términos de religión, debería buscar como un contexto como más flexible. Sí, pero esto Un es término una adecuado sería el que tú ya has citado, que es lo espiritual en el arte. Lo espiritual en el arte. Espirituales, Todo esto entró como Los un mágicos concepto que que hablaban hablaba la de formación Maine también. sí, pero Los bueno, mágicos vamos hablaban más que justo de religión en un sentido Ah, sí. cristiano, En un bueno, sentido yo cristiano. cristiano. Sí, de tradición cristiana europea, sí. No la entendamos católica porque eso que Ya. decir, ¿no? Sí, que es una manera de compartir de una manera Y aquí bastante abierta. vamos, el momento de los Kikos, es decir, el mural en la Catedral de la Almudena, Kiko Argüello es un pintor y hay una, es una corriente neocatecumenal, o sea, historicista, pero historicista conservadora de veras, o de recuperar determinadas tradiciones, y hay pintores adscritos a esta corriente y su pintura es, pues vamos, pantocratos y no sé qué, y Sí, no sé pero ahí cuántos. estamos hablando de una pintura que adoctrina. Y yo creo que el caso de estos artistas es al revés, cogerlo como una inspiración. Por ejemplo, la cuarta dimensión. Pues sí, la cuarta dimensión es un motor de empuje, un detonante, por ejemplo, de bajando la escalera Duchamp. No solo de ese cuadro, de otros muchos más. La cuarta dimensión. Factor tiempo. Factor tiempo. La relatividad, Einstein. Las señas ocultas que no sean, te va a ir de todo, de budismo, lo otro, no la carta. Sí, no. Era el irrumpir una modernidad que hoy día es un hecho, que es la pluralidad de creencias, sistemas de creencias. No es cierto que la ruptura con la imagen figurativa tradicional, con la era griega, irrumpe en escena en vez de con el emerger, la emergencia de sistemas de creencias paralelos, pero no con el fin de adoctrinar. Para mí, que era más un recurso de inspiración, de creatividad, que el artista se acercaba a ellos más que por la parte categórica de adoctrinar, de volcar un contenido a través de una imagen, como es la contrarreforma en su momento, ¿verdad? Contra la iconoclastia protestante, cuando el Concilio de Trento, en 1530. Todo, de ahí, gracias a eso, tenemos una maravillosa imaginería sevillana, y una maravillosa Sí, quizás, o sea, no fuera muy conocido por creo que no eran realmente con la magia y todo esto una cosa tan... No, y el contenido también lésbico que he leído ahí tampoco, o sea, que también has visto. sí, algo de lésbico, es decir, El que desnudo masculino, que no es muy... No, porque hay dibujitos aquí con un desnudo masculino, pero muy común, donde dices tú, y todas esas cosas son elementos que en esa época, justamente en España en concreto, pues no interesaban, y por eso no es muy conocido en España, porque en Europa sí que es más conocido Bonnard, según he leído. Y aquí en España solamente tenemos cuadros de Bonnard en el Thyssen, en el Reina Sofía y en la Carmen Thyssen en el Fara Belló. O sea, en 4 museos, un poco más, hay obras de Bonnard. Tampoco es un pintor de una producción muy extensa, no es un Picasso, no ¿Ah, no? es un tal. Yo creo Lo pinto tanto. que no. No tenemos esa producción, Bueno, es un pintor de volver a pintar, es decir, y Bueno, lo de la magia yo lo ligaría a esa frase de atracción primigenia. O sea, él insiste mucho en que en el acto de pintar, en el proceso de pintar, tiene que haber como una pulsión, una conexión Con el modelo y tal. telúrica, Sí, con la energía vital, con la energía vital. con el prana que dirían los con la energía vital, yo creo que va un poco por ahí. Sí, yo había escrito una cosa que me gustaba, pero si bien se aleja de la limitación que es propio del realismo visual de la imagen, que es el mundo clásico, la lengua griega, para expresarse en el universo del realismo intelectual, subjetivo,
también comparte un cierto clasicismo con sus antepasados, una estabilidad que confiere solidez a las figuras, en algunos casos sí, como una especie de felicidad breve, una inmovilidad frágil, donde se instala el ligero temblor casi imperceptible que me indica que la figura está viva. Y lo está hasta tal punto que la atención que Bonnard presta a lo fisiológico y móvil, esta energía del modo fisiológico y móvil, esa sensación de inquietud que transmiten las figuras, constituye uno de los principales atractivos. Nada más alejado de la figuración arquetípica y estática de los modelos ideales. Muy bien, muchas gracias. Pues con estas palabras tan maravillosas de Pilar Viviente vamos a dar ya por terminada esta tertulia y solamente pasamos a recomendar algunos de los eventos que vamos a tener en Valencia o en cualquier otro sitio y que nos van a recomendar cada uno de nuestros tertulianos. Empezamos por Juan Peiro. Yo les recomendaría que fueran a ver una exposición que lleva una semana y media y estará hasta final de mes en Las Naves de una artista que se llama Alejandra de la Torre y que bueno, creo que tiene ya un mundo lo suficientemente personal como para merecer interés y una visita. Muy bien. Yo propongo el MUA, claro, el Museo de la Universidad de Alicante, conocéis supongo, MUA. Hay una exposición de algunas compañeras mías de la universidad, Susana Guerrero, con una instalación, chica de Valencia, reside aquí, que también está, y es que no recuerdo el nombre, la comisaría también uno de nuestro equipo de trabajo. Pero bueno, hay mexicanos en la exposición, hay artistas de Alicante y una artista de Valencia, pero es que yo intentaba recordar el nombre que he dicho antes, pues si entro en la página que tengo yo, White Point, y Besarte, que son dos páginas de medios de comunicación que tengo en Facebook, Besarte, con él ya las pasará y las pondré en el blog. White Point lo he posteado, o sea, lo he publicado ayer, para darle difusión justo con lo nuestro. Y ahora no recuerdo el nombre, tantos datos en la cabeza. Vale. Pero voy a buscarlo. Ahora mismo no lo encuentro. Muy bien, muchas gracias. Jesús Manuel, Cristina. Bueno, yo recomiendo un viaje a Londres para ver el Victorian Albert Museum, la exposición de Constable y si hay otra más interesante que me la de ver, tal y como lo han montado, que es la de Turner, el último Turner, ¿no? Está en el British. Y bueno, son las dos muy interesantes, aunque no son grandes exposiciones en plan así de 200 sobre naves, sobre todo la de Constable es un poquito la génesis de su obra en comparación con otros autores de la misma época, pero bueno, creo que en el panorama europeo ahora mismo es la más como para una escapada. Una escapada a Londres. Muy bien. ¿Cristina? Bueno, pues quedan dos recitales Iturbi de música clásica, de piano, que van a ser en la Beneficencia. Este jueves a las 7:30 y el jueves que viene a las 7:30. Y para el que no pueda ir, van a estar online, en directo, en la página web de la Beneficencia, para el que quiera escucharlo. Son los que ganaron el premio Iturbi de 2013. Y el 21, es decir, este viernes a las 7:30 en el Museo Lee de los Leídos de Plomo, donde estuvimos la última vez en la tertulia, hacen una charla dentro de un ciclo de charlas que tienen que se llaman Las Batallas Olvidadas. Esta vez toca la de la pérdida del Rosselló. Para el que le guste la historia de batallas, pues alguien tiene. Muy bien. Bernabé Gómez Moreno es el comisario de la exposición que está en el MUA. Así con esos datos lo encontréis en internet con mucha rapidez. Propuestas jóvenes, no tan jóvenes, pero propuestas contemporáneas. Bueno, pues para terminar, yo os recomendaré de la asociación, tenemos una exposición en Oropesa del Mar, en Marinador, del 5 al 8 de diciembre. En esa Semana del Arte que hacen allí, pues vamos a participar por primera vez de la Asociación Culturarte con 13 artistas, con unas obras un tanto especiales, porque es un proyecto de 4 obras de cada artista que miden lo mismo, 30 por 30, y que tienen el mismo precio, 100 euros. Entonces, con este proyecto, que ha sido aprobado por la Semana y muy bien acogido, pues vamos a participar y también haremos la próxima tertulia, precisamente la número 45, en ese entorno de esa Semana del Arte y en Oropesa del Mar, Marinador, que será sobre el mercado del arte. Y esto será el día 7 de diciembre a las 6:30. Donde van a participar, pues entre ellos
el artista invitado de la semana, que es un mexicano también, precisamente. Bien, Uribe, Enrique Uribe, ¿no? Sí, algo así. Bueno, estamos con los nombres, aquí hay muchos nombres, ya estamos cargados de nombres. Para cuestiones posteriores de interés nuestro, si queréis conocernos quiénes somos y dónde vamos, pues estamos en la asociacionculturarte.wordpress.com, donde está la web con los socios, la forma de hacerse socio, próximos proyectos y eventos, etcétera, etcétera. Tenemos en Facebook una página de fans con la asociación con más de 2.400. Ahí podéis dejar fotos, comentarios. La Radio Culturarte, que también es un blog, un proyecto nuestro, radioculturarte.wordpress.com, donde hay diferentes entrevistas y diferentes programas, incluso también el proyecto de Entrevistas Imposibles que se está publicando en estos momentos. También, si queréis contactar con nosotros, pues tenemos el correo electrónico de culturartetv@gmail.com y el blog donde estará esta tertulia colgada dentro de poco y todas las 40 y tantas que ya hemos realizado, por ejemplo, esta que hemos comentado sobre la calidad de obra de arte, sobre Goya, sobre Leonardo da Vinci, sobre el Greco, sobre, en fin, en pintura y fotografía, pintura y música. Hemos hablado de cantidad de cosas en estos 5 o 6 años que llevamos ya con la asociación y los que nos quedan. Y ahí pues tenéis en culturarte.wordpress.com. Culturarte.wordpress.com es donde tenéis todas las tertulias. Si queréis recibir nuestras actividades o haceros socios, podéis dejar vuestro correo electrónico aquí en la hoja que tenemos delante. Y también pues agradeceros, podéis coger también tarjetas que tenemos de la asociación. Y ahora ya pues simplemente agradeceros a vosotros y a los tertulianos por el tiempo que han tenido con nosotros y a la SGAE por el espacio que nos han dejado para realizar esta tertulia. Sin más, os saludamos desde la SGAE en Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia en Marina d'Or, en la Orquesta del Mar, en Castellón. Que seáis felices y chao.